Hola y bienvenidos. Hoy nos ponemos, como quien dice, la bata de laboratorio para indagar en uno de los campos más dinámicos de la neurociencia. Y complejos. Y muy complejos. Vamos a analizar a fondo los últimos avances en la comprensión del trastorno bipolar, y lo haremos basándonos en una serie de estudios científicos muy punteros y un podcast especializado. ¿Suena bien? La misión de hoy es descifrar qué pistas nos está dando esta nueva ciencia. O sea, qué nos están revelando sobre cómo funciona realmente el cerebro en esta condición. Vamos a explorar 5 frentes, desde imágenes que nos permiten casi espiar el cerebro bajo medicación, hasta minicerebros que de verdad parecen de ciencia ficción. Ya verás que sí. Y también pasaremos por la relación con el consumo de sustancias, la naturaleza real de la inestabilidad emocional y, por último, cómo se está intentando, ganar la carrera al trastorno antes de que empiece. Así que venga, vamos a meternos en faena. Me parece un enfoque perfecto, porque lo que revelan estas fuentes, si las miramos en conjunto, es un cambio de rumbo fundamental. Un cambio de paradigma. Casi. Estamos dejando atrás una era en la que el trastorno se entendía solo por sus síntomas, por lo que la gente contaba, para entrar en una en la que buscamos huellas biológicas, marcadores objetivos que podamos medir. Vale. La conversación de hoy va de eso, de cómo se está construyendo pieza a pieza una imagen mucho más precisa y, yo diría que también, esperanzadora. Fantástico. Pues empecemos por algo muy tangible, algo que seguro que resuena con mucha gente. Esa duda de, ¿está funcionando de verdad mi tratamiento? Más allá de cómo me sienta yo. Claro, la prueba objetiva. Exacto. He visto en las fuentes un estudio que parece atacar esta cuestión de frente usando neuroimagen. ¿Cómo lo hicieron exactamente? Pues de una forma muy ingeniosa, usaron resonancia magnética funcional, o fMRI, que no es una simple foto del cerebro. No, claro, mide la actividad. Eso es, mide el flujo sanguíneo para ver qué áreas están más activas. Y lo que hicieron fue meter a personas con y sin trastorno bipolar en la máquina en estado de reposo, sin hacer nada en concreto, solo dejando que su mente divagara. ¿Y qué esperaban encontrar? ¿El cerebro en modo avión? Justo lo contrario. Descubrieron que en las personas con trastorno bipolar, 2 redes neuronales clave estaban, por así decirlo, trabajando a todo gas. Ajá. En la primera es la red de saliencia. Pensemos en ella como el portero de una discoteca en el cerebro. Me gusta la analogía. Es la que decide qué estímulo es lo bastante importante como para dejarlo pasar a la conciencia, ya sea un dolor, una preocupación o un ruido. Entiendo. El filtro de lo relevante. ¿Y la otra red que estaba hiperactiva? La red de atención dorsal. Esta es la que se encarga de que, una vez hemos decidido enfocarnos en algo, como leer un libro, podamos mantener la concentración sin distraernos. Vale. En resumen, el cerebro de las personas con el trastorno, incluso en reposo, parecía estar en un estado de alerta y de esfuerzo constante. Entendido. Esa es la foto inicial. Pero el momento clave del estudio, el antes y después, llega cuando entra la medicación, ¿no? Exacto. 3 meses después, tras un tratamiento estándar con fármacos como el litio o la quetiapina, volvieron a escanear a los participantes. Y aquí viene lo fascinante. A ver. La red de saliencia, ese portero cerebral del que hablábamos, ¿Sí? se había calmado. Su actividad se había normalizado y se parecía mucho más a la del grupo de control. Era como si el cerebro hubiera aprendido a no dar la voz de alarma por todo. Vaya. Pero has dicho que eran 2 redes. ¿Qué pasó con la otra? ¿Con la de la atención? Pues curiosamente, la red de atención dorsal se quedó igual de hiperactiva. Ah, mira, qué curioso. Y esto es crucial. Nos da una prueba física, visible, de que la medicación no es un simple sedante. Está modificando circuitos cerebrales muy específicos. Valida biológicamente que hay una diferencia real, funcional, en el cerebro. Pero el estudio tendrá alguna limitación, imagino. Sí, claro, una muy importante que hay que señalar. A ver, te refieres a que no midieron si la gente se sentía mejor, ¿verdad? Precisamente. No sabemos si esa calma en la red de saliencia se tradujo en una mejor calidad de vida para ellos. Pero como primer paso para encontrar un biomarcador objetivo, para poder decir, mira, el tratamiento está funcionando a nivel cerebral, es un avance importantísimo. Es increíble poder ver eso, el efecto en un cerebro ya formado. Pero me deja pensando, Si esto es lo que vemos en un cerebro adulto,
¿Qué pasaría si pudiéramos observar cómo se construye un cerebro con esta predisposición desde cero? Uf, Suena a ciencia ficción, pero por lo que he leído en las fuentes, parece que ya no lo es tanto. no, ya no lo es, aunque lo parezca. Y esto nos lleva directamente a la investigación sobre organoides cerebrales, los minicerebros, publicada en APL Bioengineering. Es una tecnología que de verdad te vuela la cabeza. Perdona que te interrumpa, pero es que tenemos que pararnos aquí un segundo. Estamos hablando de coger una célula de la piel de una persona y en un laboratorio hacer que crezca una especie de mini cerebro que funciona. Es que es alucinante. La verdad es que sí, es una pasada. El proceso es básicamente ese. Tomaron muestras de piel de personas con trastorno bipolar, con esquizofrenia y de un grupo de control. ¿Vale? Y mediante técnicas de reprogramación celular, que por cierto ganaron un Nobel, convirtieron esas células en células madre y luego las guiaron para que se desarrollaran como células cerebrales. ¿Y se organizan solas? Se autoorganizan en el laboratorio y forman estructuras tridimensionales de unos pocos milímetros que imitan la arquitectura básica de un cerebro en desarrollo. Una vez tienes esos mini cerebros en una placa de Petri, ¿qué haces con ellos? ¿Les pones mini películas? Casi. Les colocaron electrodos para escuchar su conversación, para registrar su actividad eléctrica. Y aquí es donde entra la inteligencia artificial. Claro. Alimentaron todos esos patrones eléctricos a un algoritmo de aprendizaje automático y le pidieron que aprendiera a distinguir los organoides de cada grupo. Y los resultados son una auténtica pasada, ¿no? Espectaculares. El algoritmo fue capaz de identificar correctamente de qué grupo provenía cada organoide con una precisión del 83,3%. Que ya es muchísimo. Es muchísimo. Pero lo más interesante fue lo que hicieron después. Aplicaron una leve estimulación eléctrica para estresar un poco las redes neuronales a ver cómo respondían bajo presión. Ajá. Y al hacer eso, la precisión del algoritmo se disparó. Subió hasta el 91,6%. ¡Qué barbaridad! Es como si el estrés revelara una firma eléctrica oculta, una vulnerabilidad característica de cada condición. Un momento. Seamos un poco escépticos aquí. El estudio es fascinante, pero por lo que veo la muestra es muy pequeña, solo 12 participantes. ¿No corremos el riesgo de que esto sea una anécdota científica increíble en lugar de una verdadera revolución? Es una objeción muy pertinente, y los propios investigadores la señalan. No podemos sacar conclusiones clínicas de un estudio tan pequeño. Eso está claro. Vale. Pero su valor no está ahí. Es una prueba de concepto. Demuestra que es posible hacerlo. Y las implicaciones futuras, si esto se confirma en estudios más grandes, son enormes. ¿Cómo, por ejemplo? Pues podríamos tener un biomarcador para el diagnóstico. Pero la aplicación más revolucionaria sería la medicina personalizada. Imagina poder probar 10 fármacos diferentes en el organoide de una persona en semanas para ver cuál de ellos normaliza esa firma eléctrica. ¿Acabarías con el ensayo y error? Exacto. Acabaríamos con ese proceso tan doloroso que viven hoy los pacientes, que a veces dura años. Entendido. Dejamos el laboratorio por un momento para aterrizar en la vida real de las personas. Hay un dato en las fuentes que me ha impactado, y es que alrededor del 60% de las personas con trastorno bipolar acaban desarrollando también un trastorno por consumo de sustancias. Es una cifra brutal, sí. Y un estudio de Boston se preguntó algo muy directo. ¿Tratar el trastorno bipolar a tiempo puede evitar esto? Exacto, es una pregunta fundamental. Analizaron los historiales médicos de casi 4.400 jóvenes y la respuesta que encontraron fue un sí, pero con un matiz enorme y muy importante. A ver. No bastaba con empezar un tratamiento. No servía de nada tomar una medicación un mes y dejarla o ir a 3 sesiones de terapia. La clave no era empezar. Era continuar. La constancia. La constancia. Y lo midieron. El dato es muy potente. Por cada mes adicional que una persona se mantenía en tratamiento, sus probabilidades de desarrollar un trastorno por consumo de sustancias en el futuro disminuían en un 2,6%. Ese 2,6% mensual puede sonar a poco, pero claro, es acumulativo. Totalmente. Hay que darle una vuelta. Es una demostración matemática de que cada pastilla que se toma, cada sesión de terapia a la que se asiste, está activamente construyendo un escudo protector. Ya. No es una esperanza vaga, es un beneficio medible y acumulativo. Después de un año de tratamiento continuo, el riesgo se ha reducido en casi un 26%. El mensaje es clarísimo.
La adherencia al tratamiento es prevención activa. Y hablando de la experiencia vivida, hay otro estudio, esta vez en Nature Mental Health, que se fija en algo que a menudo se pasa por alto. No los grandes episodios de manía o depresión, sino esa sensación de inestabilidad casi constante. Sí, y para explicarlo usan una analogía fantástica. La diferencia entre el tiempo y el clima. Sí, la inestabilidad afectiva sería el tiempo, los cambios de humor de un momento a otro que pueden ser muy rápidos. Pero este estudio se centró en la inestabilidad anímica, que es más como el clima. Fluctuaciones más sostenidas del estado de ánimo a lo largo de semanas o meses. ¿Y qué descubrieron sobre ese clima anímico? Pues siguieron a casi 500 personas durante 5 años y vieron que podían agruparlas en 3 patrones. Personas con un clima anímico estable, o sea, baja inestabilidad, uno moderadamente variable y uno muy tormentoso, de alta inestabilidad. Vale. Y aquí viene el dato que lo cambia todo. Casi el 80% de los participantes estaban en los grupos de inestabilidad moderada o alta. O sea, que vivir en un clima anímico inestable no es la excepción, sino la norma para la inmensa mayoría. Exactamente. Esto redefine el trastorno. No se trata solo de gestionar picos y valles extremos, sino de aprender a navegar en un mar que casi nunca está en calma. ¿Y el estudio encontró algún motivo, alguna causa para esa inestabilidad? Encontró predictores de un peor clima. Rasgos de personalidad neurótica, dormir mal, haber sufrido negligencia emocional en la infancia o el consumo de estimulantes. Y supongo que vivir en ese mar revuelto tiene consecuencias muy reales. Desde luego, no es solo una sensación interna. El estudio vinculó directamente esa inestabilidad con más problemas en el trabajo y en las relaciones, peor salud mental en general y, lo más preocupante, un aumento significativo de la ideación suicida. Uf. Nos obliga a pensar que el objetivo del tratamiento no es solo evitar los huracanes, sino también enseñar a la gente a navegar con un oleaje constante. Todos estos hallazgos, desde los organoides hasta la inestabilidad anímica, nos pintan un cuadro mucho más complejo. Y todo apunta a una idea. ¿Y si pudiéramos actuar antes? La prevención. Justo. Las fuentes terminan con un podcast que habla de un ensayo clínico llamado BART. ¿En qué consiste? El ensayo BART es la encarnación de esa idea de actuar antes. Se centra en jóvenes de 16 a 25 años que no tienen un diagnóstico, pero sí presentan factores de riesgo claros, antecedentes familiares, síntomas leves. Personas en riesgo. Exacto. Y están probando con ellos una versión adaptada de la terapia cognitivo-conductual, la TCC. ¿Por qué había que adaptarla? Yo pensaba que la TCC era una terapia muy estándar y validada. Lo es, pero está diseñada principalmente para la depresión. Y aquí es donde la investigadora principal, la doctora Sophie Parker, explica algo fascinante. Una técnica clásica de la TCC para la depresión es la activación conductual. Tres. Si estás deprimido y no tienes ganas de nada, oblígate a hacer cosas. Actívate. Y el ánimo seguirá a la acción. Suena lógico. Fake it till you make it, que dicen los ingleses. Exacto. Pero, ¿qué pasa si le dices eso a alguien cuyo riesgo no es solo la depresión, sino también la manía? Claro. Para esa persona, hacer demasiado, sobreactivarse, puede ser precisamente el gatillo que dispare un episodio maníaco. Es como echarle gasolina al fuego. Espera, ¿me estás diciendo que una terapia estándar, que se supone que ayuda, podría en realidad empeorar las cosas para alguien en riesgo de manía? Les enseñan a hacer lo justo. A regularse. A regularse. Aprenden a identificar sus señales de alerta temprana, a regular sus rutinas de sueño y actividad, a saber cuándo tienen que pisar el freno en lugar del acelerador. Se trata de encontrar el equilibrio. Es un cambio de mentalidad brutal. Lo es. Y refleja una filosofía que lo impregna todo. La doctora Parker dice que la intervención temprana ofrece la oportunidad de reconducir a las personas por el buen camino, antes de que la enfermedad se instaure del todo y le robe su potencial. Entiendo. Es un cambio del paradigma de curar al de prevenir, y subraya la importancia de escuchar la experiencia vivida para adaptar las herramientas a lo que realmente se necesita. La verdad es que, uniendo todas las piezas del puzzle de hoy, la imagen es impresionante. Empezamos viendo la medicación actuar en tiempo real, luego nos asomamos a esas firmas eléctricas en los minicerebros, entendimos que seguir el tratamiento es un escudo, que la inestabilidad es central, y terminamos con la promesa de poder intervenir antes de que la tormenta empiece. Si conectamos todos esos puntos, lo que emerge es el boceto de un futuro donde el diagnóstico y el tratamiento del trastorno bipolar serán radicalmente distintos. Más biológicos. Mucho más.
menos subjetivos, menos basados en el ensayo y error y mucho más fundamentados en la biología individual. La neuroimagen, la genética, los organoides, el aprendizaje automático, todas estas tecnologías están convergiendo para darnos herramientas que hace una década eran impensables. Y esto me lleva a una última reflexión, si me permites. Por supuesto. La tecnología de organoides nos susurra a un futuro en el que podríamos saber si un fármaco va a funcionar en una persona sin que esa persona tenga que tomarlo nunca. Si ese largo y a menudo agónico proceso de probar una medicación tras otra se convirtiera en una reliquia del pasado, ¿cómo cambiaría eso nuestra percepción de lo que es un tratamiento en salud mental? Y sobre todo, ¿qué significaría para los millones de personas que hoy navegan por ese sistema, esperando, a veces con desesperación, encontrar algo que funcione?